Bienvenidos sean todos a un espacio más de Mujeres en Política, un espacio de comunicación para dar voz, rostro y profundidad a ese trabajo extraordinario que muchas mujeres día a día se esfuerzan para servir desde lo alto, para dar su aporte a la sociedad, para fortalecer los valores, y Mujeres en Política hacemos eso. Vamos a fomentar, a fortalecer, a promover el liderazgo femenino, para activar la participación de la mujer en la vida política partidaria, porque la mujer representa un pilar importante en la sociedad, fundamenta de la familia, y ¿por qué no tomar decisiones de poder desde lo alto para servir a la colectividad? Y hoy tenemos como invitada especial a una mujer joven, otra invitada joven, lo que demuestra que cada día se están sumando más mujeres jóvenes preparadas a esta megatendencia que es la política, compleja, pero es la única manera de servir a la colectividad, a la sociedad. Y tenemos como invitada hoy la representante delegada de PASOVE, Partido Verde, la doctora licenciada Agustina Suárez García Suárez, cariñosamente Sujei. Gracias. Bienvenida, Sujei, a Mujeres en Política, con ese verde esfumellante. Verde esperanza. Verde esperanza. Bienvenida, Agustina, a tu espacio Mujer en Política. Hoy vamos a hablar de los retos y desafíos que las mujeres tenemos que enfrentar para participar en las decisiones de poder. ¿Cuáles son las causas que te han motivado a hacer política? Y bueno, tu propósito. Comenzamos desde tus inicios. ¿Qué te motivó a hacer política? Claro, mira, primero, muchas gracias por la invitación. De verdad que esos espacios son muy necesarios para nosotras las mujeres seguir impulsando y mostrando que sí podemos hacer más, que sí tenemos la capacidad, que sí tenemos proyectos, que sí tenemos muchas cosas que dar a la sociedad, que compartir, que la sociedad conozca lo que realmente nosotras como mujeres tenemos y nos preocupa lo que es lo que está pasando en nuestra sociedad. Así que de verdad muy, muy agradecida por la invitación y que este momento sea un momento agradable de compartir las ideas, los desafíos que sí tenemos, que son bastante en la política dominicana. Bien, como tú decías, que me motivó a mí en principio a incursionar en la política. Realmente yo inicio la atracción, como yo le digo. El enamoramiento. Exacto, me fui enamorando, porque siempre antes del matrimonio hay un enamoramiento, exacto. Hay un proceso. Sí, porque vi como la necesidad, de verdad, de la representación femenina en los espacios de poder, en los espacios de decisión. Y yo decía, pero nosotras las mujeres somos parte importante en la sociedad y somos las que decidimos, incluso en las elecciones, en los sufragios, somos las que decidimos quién nos va a dirigir. Entonces, si nosotros somos las que tomamos parte de esa decisión, ¿por qué nosotros no empoderarnos? O sea, ¿por qué nosotros no tener más participación? Porque realmente es la más participación que debemos demostrar en esos procesos. Entonces, siempre desde muy niña veía y me crié con la historia de las hermanas Mirabal, veía a Sonia Silvestre. Ese referimiento. Veía a Sonia Silvestre cómo cantaba esa canción de las mariposas, que amo las mariposas, porque identifica a las hermanas Mirabal, que fueron un grupo de mujeres capaces de formar un movimiento revolucionario para combatir en ese momento la dictadura que estaba pasando en República Dominicana. Y yo me veía reflejada en ella. Digo yo, ok, después que pasa el proceso de las hermanas Mirabal, no había visto como otras heroínas, otras mujeres que con esa actitud de lucha habían enfrentado ningún gobierno ni nada en la sociedad para seguir mejorando, porque ellas dejaron realmente un legado muy, muy grande. Y después de ese legado, realmente como que veía siempre como esa necesidad. Yo decía, yo quiero ser como una de ellas. Y identificaba siempre de las carreras cuando yo iba a la universidad. Digo, yo voy a estudiar Derecho, porque siempre me gustaba como la justicia, compartir y defender la sociedad, los valores, el deber, los derechos de los ciudadanos. Digo yo, de las mejores carreras para mí está el derecho, está la medicina y está la política. Y me decían en mi familia, la política, no quiero que te metas, no te quiero verte involucrada en la política. Digo yo, óyeme, la política es una de las artes más bellas, porque es el arte de la preocupación. Servir a la gente. De servir a la gente, de amor al prójimo. Y yo que vengo siempre
de actividades muy comunitarias, parroquiales, pertenezco a lo que son todas las pastorales de la parroquia, siempre he activado en esa área, siempre veía esa necesidad. Y al final, si nosotros no nos involucramos en la política y sí queremos desde nuestros espacios decir a la otra persona que sí decidió tomar una participación política, debe de hacer tal cosa, debe de hacer tal cosa. Y yo decía, pero ¿y por qué no me involucro yo y hacemos nosotros eso que yo quiero que haga la otra persona? Entonces vamos a defensa de esos valores, de esos criterios, para nosotros poder ser parte, porque donde tú puedes tomar decisiones, donde tú puedes tener posición de poder, entonces ahí es que tú puedes aportar a la sociedad. Entonces, yo no puedo decir que a mí me duele mi sociedad, que yo quiero aportar para la sociedad desde un ladito de mi casa, simplemente exigiéndole a aquella persona que quieren hacer, que sí decidieron tomar la participación, de que haga. Entonces, llegó el momento como de asumir ciertos retos, ciertas responsabilidades y ciertos espacios de poder que son necesarios para poder desarrollar las ideas que tú tienes. Qué bueno, veo que tienes un activismo, estar dentro de la comunidad eclesiástica, la pastoral, es muy importante porque es una parte, la iglesia participa muy poco en política. Muy poco. Sé que cuestiona bastante porque está para medir, cuestionar, corregir, pero yo creo que esos son paradigmas que tenemos que ir rompiendo y que sea el activismo comunitario, social y político, tendremos que focalizar más la atención en ese sector. Claro. Porque la iglesia es parte fundamental de la sociedad. O sea, cuando se toma la decisión para que un gobierno llegue a ejercer 4 años de dirección de una entera nación, lo hace también a la iglesia. Claro. Entonces, no participar en las votaciones, en decidir quién va a dirigir los destinos de la nación, es como decir que quien lo está haciendo bien. Exacto. Entonces creo que hay un gran desafío. Yo veo pastores legislando, necesitamos que la iglesia entre a formar parte del sistema político, del sistema porque necesitamos reforzar los valores, la familia, esa parte que actualmente está muy quebrantada en la sociedad. Muy quebrantada. Yo sé que aquí el microtráfico está de una manera pasesca. Quien no lo sabe, pasesco es como locura, ¿no? Loco, o sea, todo está en un sistema que es escandalizante, sobre todo para esa parte más frágil y delicada de la sociedad, que son los niños, los menores y los adolescentes. La mujer dominicana y del mundo tenemos grandes desafíos y ese sentido de responsabilidad, donde en los hogares no hay paridad. No. Esa paridad no existe porque yo no he visto un hombre que deje de trabajar para llevar al hijo al médico, ni mucho menos para reunirse con la enseñanza. Creo que tenemos que comenzar desde ahí adentro a crear conciencia y a que esa paridad de responsabilidad comience desde los hogares. Los valores que se están quebrantando, la sociedad que cada día está más fuera, excluida de la participación ciudadana, y que la política, yo no quiero ser política ni hacer política, y yo creo que es un tema que está promoviendo y reforzando la desafección política. Entonces, tenemos un gran trabajo los políticos, que es de conectar con la emotividad de la gente, pero sobre todo, seguir trabajando para formar parte de esa decisión de poder y, sobre todo, el cambio de mentalidad. Exacto, ayudar con el cambio de mentalidad y fomentar la participación. Realmente hemos ido avanzando. Mira, yo fui candidata a diputada en las elecciones pasadas por la circunscripción número 6 de Santo Domingo Norte. Y mi eslogan era por una voz de valores, porque identifiqué la necesidad, como tú explicabas, de la falta de valores que estamos perdiendo por la paridad, por la palabra, yo digo emprendimiento y empoderamiento, que son palabras diferentes, la hemos mal usado. Hemos creado en los hogares, que es donde sale la familia, que la familia es lo que al final hace lo que es la sociedad. Hemos visto que la han mal usado y se han creado como una lucha de intereses y una fuerza de poderes. O sea, ¿quién es más fuerte en la sociedad? Entonces, no es la idea. No es la idea. La idea es fomentar valores a esos jóvenes, el por qué participar en política, porque es verdad, no es, como digo yo, no es menos cierto que hemos venido quizá arrastrando un sistema de que cómo hacer política.
Y yo decía, pero ok, la gente piensa que hacer política es hacer cosas no correctas, hacer cosas que quizá nunca había hecho, en fin, muchísimas cosas. Pero Nuri, yo te digo, años atrás, yo creo que tú y yo no habíamos nacido, los alcaldes, los regidores, tenían esos cargos honoríficos sin ninguna trabajo parte, social y una trabajo participación social. O sea, porque al final es una labor social, es un aporte a la sociedad, porque cuando tú aportas a la sociedad es porque te identifica con el crecimiento y desarrollo de tu país. O sea, y qué bonito es que tú dejes un legado, porque mira cómo hoy hablamos de las hermanas Mirabal, mira cómo hoy podemos hablar de Sonia Silvestre, que también fue una fajadora. Mira cómo podemos hablar de muchísimas figuras, tanto femeninas como masculinas, que han dejado legado. ¿Y por qué nosotros no ser parte de que mañana digan, Nuri hizo que todas las mujeres se unificaran para una activa participación en la política? ¿Qué legado? ¿Entiendes? Entonces, que nosotros sigamos trabajando y siendo ejemplo de que en la unión nos apoyemos más en la participación, de que nos motivemos más a que cada día podamos participar de los diferentes cargos selectivos, porque es que son muchos cargos selectivos. La mujer tiene el desafío de siempre conquistar espacio con el trabajo, con la preparación, con la dedicación. No es una cuestión de favor, a pesar de que este es un país de que hay mucho favoritismo, mucho amiguismo, que ponen a la hija de fulano. El mundo está cambiando y el modo de ser y hacer política, y lo demuestra como muchas mujeres en otros países se han posicionado, y actualmente tenemos mujeres que están dirigiendo una internación, por ejemplo Italia, Giorgia Meloni, tenemos a México, o sea, tenemos varias realidades. Y ahora Perú, que próximamente Perú posiblemente hay un 99% de los votos y lleva de ventaja 40,000 y pico de votos. O sea, que es posible que también tengamos las mujeres están empoderándose, pero es una meritocracia debido al trabajo, y que estamos demostrando de que cuando tomamos decisiones las tomamos con un nivel de responsabilidad y profundidad, tomando en consideración en muchos aspectos los valores, la familia, las circunstancias, que muchas veces no se dan cuando los hombres toman decisiones. Pero para Sujei, en PASOVE, ¿cuáles han sido los desafíos que has tenido que enfrentar como mujer, como abogada, como política, como delegada representante de un partido que significa el partido mismo, o sea, defender, promoverlo? ¿Cómo te desempeñas, Sujei? Mira, como delegada del PASOVE, cuando yo ingreso al Partido Verde Dominicano PASOVE, agradeciendo de antemano al licenciado Antolín Polanco, quien es el presidente de nuestro partido, yo entré y me asignaron como secretaria de acta. Esa fue mi primera posición dentro del partido, secretaria de acta. Y yo, bueno, acabo de llegar inmediatamente, como tú dices, por el trabajo, porque las mujeres hemos tenido que demostrar trabajando de lo que somos capaces. Entonces, recibí muy humildemente en mi cargo, y en el transcurso de 2 años, pues me ascienden a secretaria de organización. ¿Sabe qué es responsabilidad? Ser la secretaria de organización de un partido, sí. Donde sabemos que los partidos emergentes, pues aunque tengan o manejen una menor población, pero es un partido a nivel nacional, donde tú tienes que organizar 32 provincias, miles de municipios, y en fin. Creo que fui la primera mujer secretaria de organización del partido. Y realmente entiendo que lo hicimos correctamente, hicimos un trabajo grandioso en ese proceso electoral, quedamos muy bien, gracias a Dios, posicionados. Y en la última convención, pues me designan como delegada política del partido. Un cargo que siempre había sido de hombre, y siempre se esperaba que fuera un hombre que lo ocupara. Incluso me sorprendí porque desconocía hasta el momento que el licenciado Antolín Polanco pues dice que nuestra delegada política es Agustina García Suárez. Y yo, ¿cómo? Porque realmente yo misma, de verdad te puedo confesar, no es que me sentía insegura y me sentía incapaz, pero al ser un cargo que siempre había sido ocupado por hombre,
Y en la Junta Central Electoral, cuando tú representas un partido que tiene que subirte al letrado, a Arambón, a hacer ciertas exposiciones, y yo, ay, se ve como mejor la voz de un hombre. Y yo decía, pero ¿y por qué? Dios mío, si nosotros tenemos la capacidad. Y ocupé el cargo, gracias a Dios, dignamente lo hemos estado representando de una manera muy profesional, con mucha capacidad, de verdad, sintiéndome súper representada de poder hablar y presentar las posiciones políticas como partido a través de la función de delegada, que es lo que nos corresponde, y realmente verme ahí, e incluso es lo que te decía de la paridad, que hay una paridad como teórica, porque al final yo cuando voy a la junta, que tenemos reuniones, y yo miro a mi alrededor, son la mayoría hombres. Yo creo que habemos 3 o 4 delegadas de 26 partidos más 3 movimientos. Ahora hay 3 partidos nuevos. Entonces, de todos esos partidos, haber 3 delegadas mujeres. Y digo yo, no, pero es verdad que las mujeres tenemos que seguir participando activamente en lo que son los proyectos políticos. No podemos quedarnos nuri sentadas. Nuestra voz debe de ser escuchada. Y de verdad, cada vez que voy a la Junta Central Electoral, sí, siempre digo, Dios mío, pero es verdad que somos nada más 3 mujeres. Pero ahí estamos siempre representando, como te decía, representando al partido y defendiendo nuestros ideales. Sí, yo creo que además de la capacidad de la mujer de querer participar y entrar al activismo político, es un problema de los partidos. Porque los partidos tienen miembros. Sí. Los partidos, hay mujeres al interior de los partidos. Entonces, PASOVE tiene una delegada. ¿Qué está pasando con los demás partidos que no tienen delegadas política dentro de la organización que la mandan a representar? Entonces, creo que sí estamos creciendo, estamos rompiendo el paradigma, pero mucho falta por hacer. Mucho. Es lo que para decía. Que, mira, escúchame que te interrumpa. Mira, la paridad debe de empezar en los partidos políticos. Exacto. Ahí es que debe de empezar la paridad, en los partidos políticos. Entonces, porque es que la mujer, es como tú decías, no es que la mujer sea más sensible o menos fuerte que el hombre. O sea, físicamente somos, claro, menos fuertes, pero a nivel de preparación, a nivel de dirigir, no es que tenemos menos capacidad. Lo que pasa es que la mujer, como que digo yo, al ser el don que Dios nos dio, somos más flexibles, pero la mujer es un ente demasiado importante en la política y en la democracia dominicana, porque yo digo que la mujer llevamos como el equilibrio de la misma democracia, de la paridad. Entonces, si los partidos políticos no empiezan a poner en función esa paridad, ¿cómo vamos a exigir luego al exterior, a la sociedad, esa paridad? Si la mayoría de los representantes de los partidos, de los cargos internos, de las comisiones políticas, están conformadas por hombres. Entonces, vamos a tener menos posibilidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de los hombres son los que están ocupando los cargos de los partidos. Entonces, si ellos son los que ocupan los cargos de los partidos, entonces, cuando al final pasa un proceso electoral, ¿quiénes son los que van a ocupar los cargos? Los hombres. Los hombres. Entonces, debemos de empezar desde los partidos políticos. Eso es muy importante, que las mujeres empecemos a tener participación de los cargos electivos dentro de cada partido político. Para poder llegar a tomar parte de las decisiones del poder. Exacto. Y bueno, da sus aportes a la sociedad, porque la mujer realmente se está empoderando y se está preparando para que eso suceda. En PASOVE, la experiencia de Sujei como delegada, o sea, qué impacto en ese proceso de elección, porque me imagino que fue unanimidad, porque hay condiciones, porque hay un poder, una preparación para representar a un partido, ir a defender, obviamente, su posición ante la Junta Central Electoral y ser parte de ella. ¿Cómo fue este proceso? Mira, ese proceso de elección, de cuando nosotros fuimos designadas como delegada política, que decidimos con humildad asumir el cargo, nosotros en verdad hemos enfrentado 1000 retos, porque muchos, como te digo, quizá tenían la duda, o quizá no la duda, sino la reserva de que cómo Sujei lo va a hacer cuando le corresponda hablar o tener una posición frente a cualquier resolución que la Junta nos convoque para estudiarla y eso. Entonces, a mí que me ha tocado ver y estudiar todas las resoluciones, le he dicho al presidente, no estoy de acuerdo,
Y dije, ¿por qué? Dime tus motivaciones. Y yo, mira, yo no estoy de acuerdo porque la ley te dice tal cosa. Por ejemplo, he tenido que fajarme con la ley electoral, las realidades, por ejemplo, con la cédula, ahora con la nueva cédula de identidad que recibió la Junta, un premio. Nosotros incluso lo felicitamos y reconocimos el gran trabajo y el arduo trabajo que la Junta ha venido haciendo. Pero ¿tú crees que ha sido la Junta sola? Ha sido con un equipo de todos los partidos políticos que hemos tenido que de una u otra manera dar y aportar nuestro granito de arena para que hoy fuera una realidad. Y así muchísimos otros temas, así cuando sale cualquier sentencia, cuando hay que cambiar, por decirte, hasta un número de partido, cuando te toca el 5 y un partido está solicitando en el Tribunal Superior Electoral que le toque el 7, pues inmediatamente se mueve todo lo que es el sistema partidario y hemos tenido que estar ahí defendiendo, apelando la posición del verde, de que la posición que no corresponde, las candidaturas que no corresponden, ahora cuando estaban hablando con el tema de la candidaturas independientes, el tener que presentar todos nuestros ideales, todo lo que pensamos como partido y compartirlo, ejemplo, en la parte interna con el presidente, que siempre me ha apoyado, porque ha visto siempre, como digo yo, con los ojos del alma, de que al final nosotros estamos preocupados por el crecimiento y el avance de la sociedad, porque cuando tú te identificas con el crecimiento, cuando tú tienes valores, porque tú quieres el que tu país progrese, cuando tú te identificas con la sociedad, con las labores sociales, con el que necesita, el que más necesita, el más vulnerable. Entonces, la defensa como que te sale sola, Nuri. No sé si tú me entiendes. Claro. O sea, es algo que te sale como natural. El buen sentir y el defender los valores, pero como partido siempre he tenido un gran apoyo con todos los demás miembros del partido. Ahí yo creo que existe una paridad. El presidente Antolín Polanco siempre en eso ha tenido una paridad, le ha dado mucha participación a las mujeres, él cree mucho en la capacidad, él cree mucho en los sueños del ser humano y él sabe que las mujeres podemos y vamos a lograr, como siempre he dicho, unificadas, seguir creciendo. Sí, la unidad en la diversidad y la solidaridad, sobre todo entre mujeres, es algo que tenemos que trabajar. Y lo noto cada vez que viene una invitada, independientemente a la corriente política que representa, toda mujer que decide entrar a formar parte de un partido y trabaja para llegar a tener posiciones y poder participar en decisiones importantes de crecimiento y desarrollo para el país, hasta en la representación del mismo partido, y lo demuestra nuestra invitada hoy, Sujei, que de lo que no se ve, o sea, todo el proceso de representación, acompañamiento que un partido tiene que hacer delante de las instituciones, como la Junta Central Electoral, pero eso no se ve, no se habla, no se dice. Reuniones a solamente diario, a nivel interno, o sea, que es un proceso que agotan todos los partidos organizados, y que bueno tener mujeres que están dispuestas a pagar el precio, a formarse, a prepararse para estar a la altura y poco a poco ir escalando hasta llegar de acuerdo a la causa que la ha movido a hacer política, porque al final cada persona llega motivada por una causa. La causa de Sujei es que ella tuvo un legado, vio referencia, vio mujeres que lucharon contra un régimen, vio mujeres que hicieron, o sea, a pesar de que la vida fue el pago, pues a partir de ahí el mundo cambió. La República Dominicana cambió y ya hoy las hermanas Mirabal son un mito, y son no solamente un mito, sino un punto de referimiento para la mujer dominicana y del mundo, por ese sentido de lucha, determinación que tuvieron para poder levantar la mano y decir su posición y defender los intereses de una entera nación. Sí, hay mucha necesidad, y yo entiendo, mira, yo decía siempre, ¿sabes? Por ejemplo, en los procesos de campaña, que las mujeres somos más sufridas. No sé si te... ¿Por qué? Oye, ¿por qué somos más sufridas? Vamos a ver por qué las mujeres somos más sufridas en procesos de campaña. Mira, en procesos de campaña, cuando tú sabes que tú estás aspirando a algún cargo electivo, como fue en mi caso, que aparte de también tiene compromisos laborales, familia, en la casa y demás, tú terminas de trabajar y sales a hacer tu trabajo político, y no es lo mismo cuando te dan las 11, 12 de la noche, 1 de la mañana muchísimas veces, que cuando terminas de cualquier actividad, luego antes de llegar a tu casa, tienes que reunirte
en otros hogares para hablar con algunos dirigentes y demás. Y no es lo mismo cuando la mujer tiene que llegar a las 2 o las 3 de la mañana y quizás están los niños esperando a su mamá. Que como tú explicabas ahorita, que es muy difícil que el esposo sea el que diga, yo voy a pedir un permiso que voy a llevar al niño al médico. Siempre es la parte femenina. Entonces, igual cuando el hombre está en la calle, en campaña electoral, como que hasta el tiempo se le hace más libre, porque no tiene como ese, no es que no tenga el compromiso, pero se siente como tan confiado, déjame quedarme a deshora trabajando en una campaña electoral, porque en la casa los niños están con la esposa, o sea, como hasta en eso. O sea, y ese compromiso de, como tú dices, de la casa y demás. Y una de mis propuestas, yo siempre decía que era por la preocupación del tema de la violencia de género, porque yo decía, ok, yo quiero legislar para mi país. ¿Por qué yo quiero legislar? Porque yo sé que hay muchas cosas que hay que cambiar. Nosotros tenemos, Nuri, muchísimas leyes, pero muchísimas leyes. No se aplican. Que yo digo, más que crear leyes nuevas, decían que no, pero tú tienes que crear leyes nuevas, es modificar a la actualidad, a la que tenemos, porque ya la tenemos, porque señores, promulgar una ley no es fácil, es un proceso. Entonces, ¿por qué no modificamos lo que tenemos? Vamos a trabajar con lo que tenemos. Claro, podemos crear otras cosas, porque soy de la que siempre apoyaba que incluso hay una legisladora que presentó el proyecto del Ministerio de la Mujer, de la Familia, porque tenemos el Ministerio de la Mujer y tenemos el Ministerio de la Juventud. Pero ¿quién es que está matando a las mujeres? Son los hombres. Entonces, ¿qué estamos nosotros haciendo como sociedad para determinar qué es lo que está pasando? O sea, ¿quién está estudiando el comportamiento masculino que está llevando a ese hombre a violentar a una mujer? Matar y matarse. ¿Entiendes? Entonces, yo entiendo que la familia es un núcleo que tú debes de trabajarlo juntos. O sea, así es. Tiene que ser la unidad para ver dónde es que está la debilidad, dónde es que está el problema. O sea, yo nunca he dicho que no existe el Ministerio de la Mujer, que no existe el Ministerio de la Juventud, o hacemos el Ministerio del Hombre, que no estaría de acuerdo que fuera otro ministerio, sino que se hiciera un Ministerio de la Familia con direcciones. Divisiones, familia, hombre, mujer, niños, adolescentes, envejecientes. Exactamente, porque al final se deben unificar. Si no llegamos y no logramos a unificar dónde está la debilidad, en el hombre, en la mujer, en el hijo, porque en algún lugar está la debilidad. O sea, no estamos aquí para hacer un juicio ni para juzgar que por qué, que no tiene derecho, que sí tiene derecho, que quién lo provocó. No, ese no es el escenario que estamos hablando. Es identificar dónde existe la debilidad para controlar esos feminicidios. Estaba hablando yo con la semana pasada. No, en la semana tratamos este tema a Sujei sobre la posibilidad, si había una diputada que estaba, o sea, que ya eso está en propuesta, el Ministerio de la Familia, que existe en otros países, por ejemplo, en Europa, en la realidad que yo vivo más de 20 años, existe el Ministerio de la Familia en Italia, país particular, y hay divisiones donde existe la asistencia social las alcaldías, con estructura, con consultorios, para trabajar con los problemas de pareja, para trabajar con los problemas psicológicos de los niños, las escuelas que están conectadas, que tienen un ente que vigilan, que denuncian cuando un niño llega con un golpe, que ve un comportamiento que puede ser sujeto a violencia intrafamiliar. O sea, aquí todavía hay muchas cosas que estamos avanzando, pero todavía nos falta completar y traer y copiar otra forma que ya están en el Congreso, que ya son proyectos o modifica, que están depositadas, pero que la familia no es importante en este momento. Yo creo que sí. La familia es la base y la fundamenta de la sociedad. Claro. Y yo he notado que en este país hay muchas mujeres solteras. Madre soltera porque el matrimonio no funciona, puede ser que no funcione por incompatibilidad de carácter, por situaciones que simplemente hay roturas. Pero cuando el hombre se deja de la mujer, se deja del hijo. Pero entonces crea otra familia, pero tiene tiempo y dinero para la otra familia, el otro hijo, y el hijo de la familia precedente no tiene dinero. Entonces
faltan políticas públicas y sociales que obliguen a ese hombre a que cumpla con el hijo precedente, pero también con el que está. Con el que está. Una brecha existencial. Una mujer no puede ser madre y padre. Jamás. Ese vacío que un niño tiene de la ausencia de un padre, no la va a llenar una madre. Entonces, si los hogares dominicanos, como replico, que ya lo había hablado en otro programa, están dirigidos en grande mayoría por mujeres, madres solteras, que tienen que trabajar, dejar los hijos con los abuelos, a veces hasta solo. Ese niño a veces no va a la escuela, a veces no hay condiciones para ir a la universidad, a veces la madre no puede dedicarse a la educación integral de la familia porque trabaja o está en la casa. Entonces, esa brecha existencial es la que está llevando a este país a un problema de valores, de educación, de violencia intrafamiliar, de niños que han crecido sin un soporte paterno, sin un ejemplo, y ahí es donde de ahí salen los futuros violentos. Por eso que yo digo que para la próxima campaña no cambie mi eslogan, una voz de valores, Nuri. Mira, el enfoque para el crecimiento de cualquier país son los valores. Y aquí tenemos, lamentablemente, un problema, como tú decías, de educación y de valores. Decimos, yo quiero que construyan muchos destacamentos. Yo decía en una entrevista, yo no quiero, Nuri, muchos destacamentos en mi país. Yo lo que quiero es menos delincuencia. Si hay menos delincuencia, pues no tenemos necesidad de tanto destacamento. Entonces, si tú me dices que yo quiero mucho destacamento, porque yo voy a tener muchas personas cometiendo delitos para llevarlo a ese lugar. Entonces, vamos a trabajar con los valores, porque los valores empiezan en el hogar. Por eso yo insisto con el tema familiar y con el tema de la familia, porque muchas familias disfuncionales provienen de eso, de la necesidad de una madre soltera, de un divorcio, porque no se comprendían. El niño se cría con la abuela quizá a veces cierta afectividad, su primer nieto, pues le apoya muchísimas cosas. Esa necesidad de la figura paterna, que la mujer nunca la va a sustituir, tienen que buscarla ¿dónde? En la calle muchas veces. Muchas veces quieren, yo quiero ser mi figura de hombre como mi papá, pero si yo no tengo esa figura como papá, ¿qué figura yo voy a tomar? La de mi mamá. Y entonces a veces yo estaba los otros días analizando y conversando con unas compañeras y unas colegas, y yo, Dios mío, pero yo creo que en mi vida había visto tantos homosexuales ahora mismo, como en la calle, así, incluso en espacios, y lo hemos visto. Y digo yo, pero será también de que los muchachos, los jóvenes, están viendo tanto las madres solteras y están falta de ver esa personalidad de hombre en el hogar, que al final están indecisos en decidir ni siquiera su sexualidad, que ni siquiera es porque quieren quizás hacerlo, sino es que están identificados con ese rol de madre. Matriarcal. ¿Entiendes? Entonces, todo eso es como tú dices, hay que ver la brecha, hay que buscar dónde es que está la debilidad. Porque cuando algo pasa es porque trae consigo un antecedente. Sujei, ex candidata a diputada por la zona, ¿por cuál zona fue que fuiste? Santo Domingo Norte, la circunscripción número 6. La circunscripción número 6. Me imagino que vas a seguir retomando, insistiendo, porque es una causa. Sí, es un compromiso. Es un compromiso. Son muchas cosas, Nuri, que debemos nosotros hacer por nuestra comunidad como legislador. Porque aunque el legislador, que quede claro, no solo aboga a favor de su comunidad y de su espacio, sino que al final lo hace a nivel nacional, de todo lo que es la República Dominicana. Aunque muchas veces nosotros identificamos las necesidades de nuestro sector. Porque, un ejemplo, la Cámara de Diputados, como la Cámara de Senadores, son las que aprueban los presupuestos nacionales de gasto del año del gobierno. Entonces, ¿qué me corresponde a mí como legisladora de mi circunscripción? Ver qué necesita mi comunidad para que sea incluida en el presupuesto de la nación. Un ejemplo, yo decía, nosotros tenemos que recuperar en Santo Domingo Norte el río Isabela. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No hay que hacer una ley para recuperar el río Isabela. Inversión. Lo que hay que hacer es una inversión. Entonces, pero ¿cómo hacemos esa inversión? Presentándola, porque yo sé que es una inversión
para el gobierno, que no la puede hacer quizá el ayuntamiento en ese momento porque es una inversión muy grande y el ayuntamiento quizá no tenga el presupuesto. Entonces nosotros tenemos que luchar por presentar esa propuesta de que sea incluido, un ejemplo, esa parte. E igual como yo siempre he dicho, el tema del reciclaje. Se ve que el Partido Verde Dominicano es un partido ambientalista, que esa es la filosofía. Nosotros, o sea, yo fui asesora de la sala capitular del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte y yo veía cómo se hacen en todos los ayuntamientos contratos millonarios a empresas extranjeras para que sean lo que recojan los desechos sólidos. ¿Y por qué nosotros no creamos una forma de reciclaje? De que nosotros podamos esos desechos sólidos convertirlo, en vez de gasto, convertirlo en ganancia. De que al vertedero llegue simplemente los cristales, los vidrios, los plásticos y que toda la parte orgánica sea la que se deseche. ¿Entiendes? ¿Para qué? Para convertirlo en energía renovable, para convertirlo en muchísimas cosas. Entonces, es más que tú, o sea, uno analiza, tú pones una balanza, ¿qué es mejor? Seguir pagando sumas millonarias a empresas extranjeras que vengan a hacer lo que nosotros podemos hacer o invertir en República Dominicana, nosotros crear un método de reciclaje a nivel nacional, aunque tomemos como motor, vamos a decir, el Distrito Nacional, porque alguien tiene que empezar a hacerlo y empezar a desarrollar esa práctica. Entonces, son de las cosas que no solo van a beneficiar a Santo Domingo Norte, sino a todo el país. Entonces, ¿cuánto empleo tú generas? Entonces genera muchísimos empleos, porque al final, como legisladora, tú dirás, yo no manejo un ministerio en el que quizá pueda resolverle a miles de personas, pero con una buena ley, con una buena propuesta que vaya a beneficio de la comunidad, tú das mayor resultado que dirigir incluso hasta un ministerio. Entonces, yo me siento comprometida como poder legislar, me preparé académicamente para yo legislar, para yo representar, para yo llevar mi país en alto y siempre aportar a beneficio común. Atención medio ambiente. Estamos avanzando como país, pero tenemos una brecha existencial con el manejo de los desechos. Y bueno, se demuestra que cuando hay inundaciones, cuando llueve, yo me quedé sorprendida esa tragedia que pasó un tiempecito atrás, sí, cuando se vieron afectadas muchas familias, un problema de saneamiento de medio ambiente, es un problema de la alcaldía, o sea, son muchos factores, son mucha representación, muchas instituciones que van directamente involucradas con para sanear, para mejorar ese proceso y obviamente todo debe salir de allá. Del Congreso. Y es ahí donde seguramente está la mayor responsabilidad, no solamente en legislar, sino que todas esas leyes que ya están aprobadas, ¿por qué no se ejecutan? Hay que hacer un trabajo, Nuri, mira, hay que hacer un trabajo fuerte, porque tenemos un ejemplo, te voy a poner un ejemplo, tenemos la Ley de Seguridad Social, que fue promulgada hace varios años. Quizás cuando las leyes, por eso existen las modificaciones, porque de acuerdo va cambiando el tiempo, pues se va aumentando la población y por ende vamos a necesitar otros organismos y más modificaciones. La Ley de Seguridad Social, cuando se creó, tenía una cobertura muy mínima. Entonces, ¿tú crees que para yo, como legisladora, proponer una nueva ley de seguridad social, mejor no decimos, vamos a ver los artículos que afectan a la ciudadanía para poder aumentar la cobertura del seguro? O sea, para aumentar una cobertura de seguro, yo no tengo que hacer una ley nueva, porque ya está la Ley de Seguridad Social. Vamos a modificarla y a ponerla a que funcione. La ley de los envejecientes está ahí. O sea, yo no puedo ir a una campaña electoral a decir, yo quiero una nueva ley de envejecientes, porque tenemos una. Entonces, vamos a trabajar en las de cualquier debilidad que tenga esa ley. Tenemos, por ejemplo, la ley de migración, que cuando la ley de migración fue promulgada, no se pensaba que República Dominicana iba a tener tanto ingreso de extranjeros como lo tenemos a la fecha de hoy. O sea, cuando años atrás, ¿cuánto era el promedio de turistas que llegaban a la República Dominicana? Y en la actualidad, ¿cuánto tenemos? Entonces, esas leyes están ahí porque hay que crear una nueva. Vamos a trabajarla, vamos a modificar, vamos a ver los artículos que lo podemos ajustar a nuestra realidad del día de hoy, a la realidad de hoy, porque están ahí. Mira, yo decía, yo a veces me pongo a leer la Ley de la Seguridad Social
y me apasiona. Digo yo, ay Dios mío, pero que deben de hacer esto, debemos de reforzar esta parte, debemos mejorar esta parte. O sea, son muchas cosas y está todo ahí. Está todo ahí. Muchas brechas. Estamos conversando con Agustina García Suárez. Ella es la delegada del Partido Verde PASOVE, política, mujer cristiana, activista comunitaria, ex abogada, ex diputada, ex candidata a diputada por Santo Domingo Norte, una mujer comprometida con una causa que es la de servir a su país a través de legislar leyes y no solamente representar su comunidad que es Santo Domingo Norte. Asuntos migratorios. Veo que tienes una fundación que se dedica a asuntos migratorios. Nosotros en la República Dominicana tenemos una situación particular, porque no solamente ya somos un país multiétnico, porque tenemos de toda Latinoamérica migrantes, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Haití, Francia, España, o sea, pero tenemos una parte migratoria que hay una brecha. ¿Qué te parece esa parte migratoria, esa brecha que actualmente estamos viviendo en República Dominicana? Mira, el tema migratorio en la República Dominicana es una problemática social política, es un problema político, porque hay una brecha y una debilidad, porque tú sabes que como otros países que tienen frontera y que están pasando, quizás lo mismo que estamos pasando nosotros, como el caso de Estados Unidos y México, que siempre han tenido situaciones. Así estamos nosotros, por ejemplo, con nuestro país vecino, que sabemos cuál es la situación, y lo tenemos de país vecino y con una cantidad muy alta de inmigrantes haitianos aquí en la República Dominicana en nuestra actualidad. Porque nosotros como país se ha visto como una necesidad de la mano de obra haitiana, que ha hecho que esos emigrantes pues se posicionen en esa parte nula. Y es un tema muy preocupante, porque ahora mismo tú te vas a cualquier edificio de aquí, en el Distrito Nacional, en toda República Dominicana, y tú no ves un seguridad que sea dominicano, tú no ves un vigilante que sea dominicano. Entonces, esa mano de obra dominicana que necesitamos, pues está siendo sustituida por los hermanos de Haití, que entiendo que tienen una situación como país que deben ellos resolver, como nosotros hemos resuelto nuestras situaciones cuando las hemos tenido. Porque nosotros también hemos venido de una lucha, de luchar por nuestra democracia, por eso estaban los padres de la patria, por eso estaban las hermanas Mirabales, y nosotros hemos luchado solos. O sea, nosotros no tuvimos ayuda de otros países para nosotros poder lograr lo que hemos logrado hasta ahora. Entonces, el problema de nuestro país vecino, que ahora mismo tienen un sinnúmero de situaciones políticas, que no han podido hacer elecciones, que mira la última tragedia que pasó con el asesinato del presidente de Haití, y un sinnúmero de cosas que deben ellos de regularizar como país, y nosotros seguir fortaleciendo nuestra frontera, seguir creando políticas públicas, seguir regularizando el estatus del que está aquí en República Dominicana, tratar de controlar sobre todo el tráfico que tenemos en la frontera. ¿Por qué? Porque tú vas a los hospitales y tú ves más parturientas haitianas que dominicanas. Entonces, luego de esas parturientas quieren exigir a esa criatura una nacionalidad dominicana porque han nacido aquí y no le corresponde, porque ni ella tiene un estatus migratorio en la República Dominicana. Entonces, si tú no tienes un estatus migratorio porque tú hayas dado a luz en la República Dominicana, no te corresponde un estatus migratorio. Pero nuestra realidad es otra. Nuestra realidad es que incluso en las escuelas públicas están recibiendo a esos niños sin documentación. Entonces yo entiendo que las políticas migratorias hasta el día de hoy han estado trabajando arduamente para regularizar esa situación y esa brecha de emigrantes poder controlarla, porque hasta que no controlemos esa entrada masiva
porque es una entrada muy masiva que tenemos, porque somos vecinitos, como dicen, somos muy cercanos. Entonces, hasta que no controlemos esa entrada masiva, va a ser cada vez un poquito más difícil, vamos a tener que ser más fuertes, vamos a tener que aplicar más medidas migratorias y ver cómo realmente resolver esa situación. Nuestra fundación, que como tú decías, es una fundación, se llama Sujei García, siempre está a los servicios sociales. Nosotros somos personas que ayudamos si alguien va a nuestras oficinas a solicitar una ayuda para una operación de un niño, de un adulto, un medicamento para un paciente de cáncer de alto costo y demás. Por eso tratamos entre un grupo de amigas de tocar puertas, porque al final nosotros somos enlace. Es como yo digo, igual que los legisladores, igual que todo aquel que ocupa cualquier cargo electivo, nosotros somos enlace para resolver los problemas, porque en mis manos no está yo resolver los problemas que afectan a la República Dominicana, porque un legislador, un senador, un alcalde no tiene una varita mágica para decir voy a cambiar la sociedad en un segundo, sino es que somos la voz, somos la representación de muchas voces que no pueden ni tienen quizá la oportunidad de poder decir y gritar las necesidades que tenemos como sociedad. Bueno, tenemos que, sí, de verdad, trabajar la parte del tráfico ilegal, pero sobre todo la legalización de los que ya están, porque veo que hay muchas manos de obra, las construcciones, en los hoteles, en los hogares. Entonces sí creo que sea necesario que esa institución que le corresponde hacer que, porque la ley está, hay que aplicarla. La ley está, es que es un compromiso de todos. Mira, el tema migratorio, a veces decimos, queremos simplemente que sea el gobierno que la asuma, que sea el Estado que la asuma, y el tema migratorio es un compromiso de todos, porque esas constructoras que contratan esa mano de obra haitiana, vamos a exigirle que tengan por lo menos un permiso de trabajo. Entonces, tú exigiéndole ese permiso de trabajo, estás aportando a obligarlos a ellos a que puedan regularizarse. Porque nosotros como dominicanos también somos un país que hemos emigrado a otros países buscando nuevas oportunidades, porque quien sale de su país es detrás de esperanza, es detrás de nuevas oportunidades. Si yo en mi país estoy bien, no me voy a ir nunca de mi país. Nunca me voy a ir de mi país. Entonces, esas grandes constructoras, esas grandes empresas, esas casas de familia que asumen de una u otra forma un trabajador de la nacionalidad haitiana, vamos a ayudarlo a regularizar el estatus de esas personas de lo que ya están aquí. Claro, controlando, como te decía, la entrada masiva de lo que no están. Que es un comercio, una ilegalidad absoluta, y es muy nota y es muy frecuente en el país. Muchísimas gracias, Sujei, por compartir con nosotros, todos esos proyectos. Estoy segura que serás una diputada excelente. Amén, tu comunidad amén. va a estar muy bien representada, así que te estimulo, te motivo para que sigas ahí, y que bueno, que esta candidatura quiero verla próximamente ya publicada como diputada por Santo Domingo Norte. Ya para cerrar, me gustaría un mensaje de ti como mujer cristiana, activista comunitaria, comprometida con la causa, con la sociedad, porque eso es lo que hace una mujer en política, un compromiso social que la vincula a hacer cosas, a legislar, a trabajar para la colectividad. Un mensaje especial a esas mujeres para que se unan a la causa de Sujei, para que participen, para que digan sí y den sus aportes a la sociedad que la está esperando. Sí, bueno, primero, antes de ese mensaje final, Nuri, quiero felicitarte. Felicitarte Gracias. Por la iniciativa de identificar esa pequeña debilidad y de animar y propulsar a que las mujeres pues se decidan y puedan activarse en la participación de los diferentes cargos selectivos, y no tan solo los cargos selectivos, sino a representar y ocupar espacios de poder para poder ser parte de las decisiones que se toman. Con mujeres como tú, pues llamando a la unidad, siempre unida, siempre fortalecida, apoyándonos las unas a las otras. Sobre todo, tenemos que apoyarnos, Nuri, para seguir creciendo como mujer y seguir logrando ese espacio, esa paridad que está ahí, que es nosotros, que nos ha hecho falta, por la falta de participación, ocupar y llegar a los números reales que debemos llegar y que nos corresponden ante la sociedad. De verdad, te felicito por esa iniciativa, muy, muy orgullosa me siento
de esta invitación. Y para finalizar, un mensaje a todas las mujeres dominicanas que nos representan. Nunca dejemos de soñar, nunca dejemos de defender nuestros valores, nunca dejemos de ser mujeres, nunca dejemos de presentar nuestro proyecto, de luchar y por aportar esa bendición que Dios nos dio, que es de dar vida, y de así como damos vida, seguir dándole vida al Estado Dominicano, seguir creciendo en valores para que nuestro país cada vez sea un país mejor. Hemos alcanzado mucho, pero nos falta mucho por hacer. Con la ayuda de cada uno de ustedes, pues yo creo que lo vamos a lograr. Rompiendo paradigma y motivando, fortaleciendo el liderazgo de la mujer femenina en la República Dominicana a través de ese espacio de participación donde los que damos voz, rostro y profundidad a todas esas mujeres que como Sujei día a día se empeñan y están trabajando para favorecer la nación. Muchas gracias, Sujei, por estar aquí con nosotras. A tu orden siempre. Porque simplemente lo que necesitamos, más mujeres, más participación de la mujer en la vida política partidaria, y estoy seguro que así será. No te muevas. Quédate ahí porque tenemos mucho más de Mujeres en Política.